El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hacter. El placer de todos los martes de recibir al doctor Hacter. Muy buenos días, doctor. Buenos días, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar, como usted decía anteriormente, sobre la cadera. Quizás el título sería coxalgia, que significa dolor del coxal, que es el hueso en la cadera. También se puede llamar síndrome doloroso de cadera, porque en definitiva son muchas las situaciones que nos pueden dar dolor y problemas en la cadera. Nosotros, desde el punto de vista didáctico, lo resumimos en 4 grandes capítulos. Habría más para hablar, pero vamos a mencionar 4 grandes capítulos, los más comunes dentro de lo que nos causa las coxalgias o los dolores de cadera, que son las periartritis, que ahora vamos a desarrollar un poquito las mismas, que es la artrosis de cadera, la famosa artrosis de cadera, que también le vamos a particularizar en algún momento, en las próximas charlas. Como dice ahí, el síndrome de la articulación sacroilíaca, que también lo veremos, que tiene que ver con la parte baja de la columna donde el sacro se une al hueso ilíaco, hueso coxal, de ahí todo el nombre, sacroilíaco, dice también podría llamarse sacrocoxal, se podría entender un poco más. Es en la parte baja, la columna atrás, donde también está la cadera, obviamente. Y finalmente, el cuarto punto, que es el pseudosíndrome de cadera, es todo aquello que tiene repercusión sobre la cadera, pero que no nace en la misma. O sea, por ejemplo, un problema de la columna que por reflejo, por propagación, me da dolor no solamente en la columna, sino que me da dolor de cadera. Y muchas veces se produce el debut en la cadera y eso puede despistar al médico y al paciente. Me duele la cadera, resulta que el problema está en la columna. También lo vamos a ver en algún momento. Lo que vamos a hablar en la mañana de hoy sobre las periartritis, sobre el primer punto, que hace referencia fundamentalmente a las partes blandas. Es decir, periartritis, lo que hace referencia a la parte periarticular de la articulación propiamente dicha, y cuando hablamos de periartritis pensamos fundamentalmente en todo lo que hace referencia a las bursitis y a las tendinitis, y lo voy a explicar. Las bursitis son bolsas serosas que todos tenemos, fundamentalmente que evitan los roces y las fricciones entre el músculo, entre el tendón y el hueso. Son bolsitas amortiguadoras llenas de líquido justamente para evitar los roces entre el hueso y el tendón, ¿sí? Que es el tendón, es la parte del músculo que se inserta sobre el hueso, y en la cadera obviamente también tenemos estas bolsitas. Fundamentalmente vamos a tener bolsitas en la parte externa. ¿Qué es esto, doctor? Eso, no estoy viendo las imágenes en este momento, en anaranjados tendrían que aparecer otras imágenes. Lo que vamos a ver ahora es dónde, cuando hablamos de coxalgia, dónde puede aparecer el dolor. Cuando nosotros hablamos de cadera, o hablamos de una rodilla, o hablamos de un tobillo, todos sabemos, claro, todos nos imaginamos dónde está la cadera, pero claro, la variación del dolor que se puede dar puede ser tanto en la cara lateral de la cadera, como se puede dar en la ingle, que es parte también de la cadera, como se puede dar en la parte isquiática, en la parte de atrás de la cadera, donde nos sentamos. Y la cadera es todo eso. Entonces, las distintas bolsitas, estas bolsas serosas, están justamente a todo nivel. La más frecuente de todas es la trocanteria, que es la que está en la parte lateral de la cadera. Entonces, cuando uno tiene una inflamación de la bolsa trocanteria, se llama también trocanteritis, que es, me duele, no tenemos las imágenes, se ve que de repente por un desperfecto técnico no se puede mostrar, me duele exactamente en la parte lateral de la cadera. Cuando me duele la parte lateral de la cadera podemos perfectamente pensar en una bursitis trocanteria. Cuando me duele en la ingle, muchas veces el paciente viene y dice, doctor, me duele la ingle, podríamos pensar... Las tenemos, doctor. Las tenemos, pero no las estoy viendo con claridad, las imágenes. Algún desperfecto técnico hay, pero bueno, no importa, igual se está entendiendo. Cuando me duele la ingle, podemos pensar en la bolsita isquial, iliopsoas, mejor dicho, y cuando me duele la parte de atrás donde me siento, en la bolsita isquiática, la bursitis isquiática. Es decir, son distintas bolsas serosas que están
todo a lo largo de la cadera y se pueden inflamar. ¿Por qué se puede inflamar una bolsa serosa? Por microtraumatismo, por macrotraumatismo, muchas veces también la trocanteritis, que es la bolsa del costado de la cadera, se puede inflamar porque por encima de la cadera, por el costado de la cadera, pasa un músculo que se llama el tensor de la fascia lata. Ese músculo, el tensor de la fascia lata, que pasa por la parte lateral de la cadera, justamente cuando se utiliza mucho puede provocar fricciones y roces en esa bolsa serosa, y esas fricciones y roces inflaman la bolsa serosa, y al inflamarse la bolsa serosa justamente me causa dolor e inflamación. Las periartritis, esto que venimos diciendo, que tiene que ver con las bolsas serosas de la cadera, que tiene que ver también con los tendones, fundamentalmente los aductores, los famosos aductores que se insertan en la cadera, fundamentalmente en la cara anterior de la cadera, son quizás la causa más frecuente de problema de cadera. Porque si bien nosotros veíamos al principio los grandes títulos, artrosis de cadera, que es muy frecuente, es decir, son patologías, digamos, cuantitativamente de menor frecuencia que las propias periartritis de la cadera. Es muy común una periartritis de cadera. Incluso son mucho más comunes que el síndrome de dolor de cadera, que son más comunes que el síndrome de la articulación sacroilíaca. En definitiva, el denominador común de todas estas patologías y otras que yo no menciono, el denominador común es el dolor en la cadera. Esto es fundamental. Entonces, el paciente no viene y me dice, doctor, yo tengo una periartritis o tengo una artrosis de cadera. El paciente viene y me dice, doctor, yo tengo dolor de cadera. Y el dolor de cadera, insisto, puede ser en la cara lateral de la cadera, puede ser en la ingle, puede ser en la parte, en la nalga, donde nosotros nos sentamos, ¿no? Es decir, fundamentalmente la parte isquiática. Entonces, claro, más que mala suerte cuando al paciente le duele absolutamente toda la cadera. Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome doloroso de cadera, una coxalgia, evidentemente tenemos que hacer primero el diagnóstico. ¿Cuál de todas estas situaciones es la que estamos viviendo? Después de hecho el diagnóstico, como yo siempre digo, el 50% de la efectividad del tratamiento está en un diagnóstico correcto y el otro 50% en tratamiento. Doctor. Sí, antes de terminar, yo sé que hay algún paciente que quiere saber sobre la condromalacia. Sí. Yo le voy a escribir directamente al email de esa persona. Pero vamos a, justamente, tenemos un mensaje de texto vía Movistar para consultar al doctor Hackter, y se viene el Día de la Madre a propósito de Movistar, y si le regalás a mamá un Movistar con paquetón de 280 minutos, tenés 2000 minutos para hablar a 2 Movistar para siempre. Mejor regalo imposible para mamá. Mensaje de texto entonces que está en pantalla para el doctor Hackter justamente. Me diagnosticaron condromalacia y no sé mucho de ella ni su tratamiento. Produce mucho dolor y me dijeron que no tiene cura. Claro. Me gustaría saber la opinión del doctor Hackter. Es la consulta que hace Rosa de La Blanqueada. Doctor, ¿usted se pone en contacto con ella? Sí, cómo no. No sé si tengo 30 segundos para contestar algo. O si no, directamente me pongo en contacto con Rosa La Blanqueada. ¿Sí? Sí, con mucho gusto. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Y lo esperamos el próximo martes. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Testimonios de exteriores sobre el tema central que abordamos mañana, aquí en Calidad de Vida. La novedad científica sobre el insomnio y la depresión. Y pegado la comenta el doctor Bustelo con el tratamiento de la depresión. Testimonios, director.